Hola, mi nombre es Paul Portales y quería darte la bienvenida a este cuarto video del curso VMware BitFit 6.7 en donde van a aprender a instalar, configurar y administrar desde cero totalmente gratis. En esta sesión vamos a ver la creación de máquinas virtuales. Vamos a hablar de cómo crear máquinas virtuales de varias maneras, ya que elegir el método correcto durante la creación nos puede ahorrar bastante tiempo y hacer este proceso también de implementación que sea más manejable y sobre todo escalable. Al final de este módulo vas a saber cómo crear, cómo aprovisionar y también cómo eliminar una máquina virtual. Y también sabrás explicar la importancia de las VMware Tools y se va a describir cómo importar una plantilla OVF, que es de Open Virtualization Form. Vamos a ver todo esto en laboratorios. El resumen de la sesión del día de hoy es que vamos a hablar sobre el hardware virtual de las máquinas virtuales, cuál es el hardware virtual, los componentes. Vamos a hablar sobre los beneficios y las funcionalidades de las VMware Tools y vamos a ejecutar 5 laboratorios. El primer laboratorio va a ser, vamos a aprender a agregar hardware virtual y vamos a saber en qué hardware se agrega cuando la máquina virtual está apagada o encendida. Esta es una pregunta de examen. Te preguntan qué componentes puedes agregar cuando la máquina virtual está encendida. El siguiente laboratorio va a ser que vamos a explicar los diferentes tipos de discos que usa la máquina virtual o que tiene la máquina virtual. Existen tipos de discos de aprovisionamiento fino, aprovisionamiento grueso, aprovisionamiento grueso con formato cero rápido o con formato cero lento. Vamos a explicar cada uno de estos tipos de discos. También vamos a hablar sobre los adaptadores de red en las máquinas virtuales. Continuando con los laboratorios, también vamos a ver la creación de máquinas virtuales. Aquí vamos a crear una máquina virtual desde cero para al final instalar las VMware Tools en esta máquina virtual. También vamos a ver el uso de la memoria activa y la memoria consumida. Vamos a ver también el espacio en disco cuánto me está consumiendo cuando lo pongo en aprovisionamiento fino. Y finalmente vamos a terminar los laboratorios creando máquinas virtuales, pero desde una plantilla OVF. Vamos a descargar del marketplace de VMware unas plantillas OVF. Y bueno, vamos a continuar. El hardware virtual es de la máquina de virtuales. Recuerda que una máquina virtual usa hardware virtual. Así es, el sistema operativo invitado no sabe que estos dispositivos son virtuales. Entonces, en las plataformas de virtualización de VMware puedes configurar la memoria de la máquina virtual y la configuración de la CPU. También puedes agregar discos duros virtuales, puedes agregar tarjetas de red incluso estando las máquinas encendidas. También puedes agregar y configurar hardware virtual de unidades de CD o DVD y dispositivos SCSI. No todos los dispositivos, claro, no están disponibles para agregar y configurar en caliente. Me refiero cuando la máquina está encendida. Por ejemplo, puedes agregar varios dispositivos UCBs y dispositivos de almacenamiento a una máquina virtual que reside en un host. Cuando conectas un dispositivo USB a un host físico, el dispositivo estará disponible solo para las máquinas virtuales que residan en ese servidor físico. Un dispositivo USB está disponible para una sola máquina virtual a la vez. Entonces, cuando eliminas un dispositivo de una máquina virtual, queda esta disponible para otras máquinas virtuales que residan en ese servidor físico. Puedes agregar hasta 16 dispositivos PCIs VMware vSphere Direct de entrada y salida a una máquina virtual. Con la última versión de VMware podemos también añadir a una máquina virtual hasta 128 virtual CPUs. Como vemos acá, hasta 128 virtual CPUs. También podemos agregar a una máquina virtual hasta 6 teras de memoria RAM. También podemos añadir hasta 4 adaptadores SCSI y por cada adaptador hasta 15 discos por adaptador, ¿ok? Podemos añadir también 10 tarjetas de red, 10 NIC. Y por supuesto la máquina virtual será configurada con acceso a un floppy y a un CD-ROM, ¿no?
Los beneficios de las VMware Tool, ¿cuáles son? Recuerda también que la VMware Tool es un conjunto de utilidades que mejoran el rendimiento del sistema operativo invitado de la máquina virtual. Por consiguiente, la VMware Tool mejoran la gestión de la máquina virtual al reemplazar los controladores genéricos del sistema operativo por controladores VMware sintonizados para el hardware virtual. Estos conjuntos de utilidades se deben instalar en el sistema operativo invitado. Aunque el sistema operativo invitado se puede ejecutar sin las VMware Tool, claro que sí se puede ejecutar sin VMware Tool, lo que perderíamos sería funcionalidades de estas. Por consiguiente, VMware siempre te recomienda que instales la VMware Tool. Cuando instalas la VMware Tool, primero se instala un servicio muy importante llamado servicio de sincronización, el cual lo que hace este servicio es sincronizar la hora del sistema operativo invitado con la hora del sistema operativo del host. Entonces, también se instalan un conjunto de controladores de dispositivos VMware. También se instala un conjunto de scripts que te ayudarán a automatizar las operaciones del sistema operativo invitado. Puedes configurar los scripts para que se ejecuten cuando cambie el estado de la energía de la máquina virtual. Incluso también las VMware Tools mejoran el rendimiento de una máquina virtual. Se instala un rendimiento de gráficos significativamente más rápido también con la VMware Tool. Se instalan carpetas compartidas entre los sistemas de archivo de host y del invitado. Podrás copiar y pegar texto, gráficos y archivos entre las máquinas virtuales y el escritorio del host del cliente. Por supuesto, también va a mejorar el rendimiento del ratón. Entonces, todos estos beneficios que nos trae al instalar la VMware Tool en las máquinas virtuales. Por eso VMware te recomienda siempre que instales la VMware Tool. Las funcionalidades de la VMware Tool sería una de las funcionalidades importantes, claro, de la VMware Tool es el servicio de Heartbeat. El Heartbeat, este es el que sincroniza, ¿no?, el reloj de la máquina virtual con el reloj del host o del escritorio del cliente, ¿no? Sincroniza la hora. La autenticación del sistema operativo invitado se hace a través de un solo logueo que es VMware Vicente Single Sign-On. Y por último, tendrás la capacidad también de apagar la máquina virtual desde la consola web sin tener que entrar o iniciar sesión en las máquinas Windows. Es muy importante también que entiendas que aunque el sistema operativo puede ejecutarse sin la VMware Tool, muchas características de VMware no estarán disponibles hasta que instales la VMware Tool. ¿Ok? Entonces recuerda que siempre instalar la VMware Tool. Entonces ahora sí vamos a dar pase al primer laboratorio. Vamos a configurar una máquina virtual, crear una máquina virtual y ver qué hardware se puede agregar en caliente y que estando apagado la máquina virtual. Bien, aquí ya tengo mi consola de VMware SXI. Voy a loguearme. Y en el laboratorio anterior ya habíamos creado una máquina virtual para ver cómo está encapsulada una máquina virtual. Nos vamos acá a máquinas virtuales y como ven tenemos un Windows 10 creado. Vamos a seleccionar este Windows 10 y vamos a dar clic derecho y vamos a elegir editar configuración. Aquí vamos a ver el hardware virtual de esta máquina virtual. Todo esto es el hardware virtual. Es importante saber esto ya que así podemos saber qué hardware virtual puede añadirse en caliente con la máquina encendida y qué hardware puede agregarse con la máquina apagada. Entonces, como ves ahora mismo la máquina virtual está apagada en nuestro Windows 10, con lo que puedo yo añadir cualquier tipo de hardware virtual en esta máquina virtual. Incluso puedo cambiarle la memoria RAM. Tengo ahorita 1 GB de memoria RAM. Yo puedo aumentar esta memoria RAM, cambiar el tipo de disco. ¿Qué más puedo cambiar? Puedo incluso subirle más CPUs. Puedo subir a 2 CPUs. Puedo añadir más tarjeta de red haciendo clic acá en agregar adaptadores de red, ¿no? Puedo añadir también un disco duro nuevo o un disco estándar, que podemos darle clic acá y nos dice nuevo disco duro estándar o un disco existente, o sea que ya tengamos y lo vamos a importar, ¿no?
Puedo añadir también otros dispositivos dando clic en agregar otros dispositivos y puedo ver todos estos dispositivos que puedo agregar: unidades CD-DVD, unidades de disquete, controladoras de puerto USB. Entonces, como verá, todo está seleccionable porque la máquina ahorita está apagada. Ahora vamos a hacer un power on, o sea, vamos a encender esta máquina virtual y luego vamos a ver qué es lo que pasa, qué opciones de esto puedo agregar estando encendida la máquina virtual. Damos clic en cancelar, damos clic acá en encender. Ahorita nuestro Windows 10 no tiene ninguna imagen, pero al menos lo que queremos es que cuando bootee, que ya no está deshabilitando. Entonces vamos a dar clic en encender. Está encendiendo Windows, acá podemos ver, está encendiendo por más que no tenga nada que correr. Entonces damos otra vez editar configuraciones, esperemos que cargue, y como ven ahí ya nos deshabilitó algunas opciones. Ya vamos a ver que no me deja cambiar, por ejemplo, la memoria RAM. Como vemos ahí, ya no me deja cambiar la memoria RAM. ¿Qué más no me puede dejar cambiar, ¿no? Si no, vamos acá a agregar otro dispositivo, la unidad disquete también ya se deshabilitó. Entonces es importante aprender bien esto, ya que para el examen de certificación USP de VMware te van a pedir obviamente estas cosas, ¿no? ¿Qué podemos añadir y qué podemos quitar en caliente? También podemos añadir en caliente, por ejemplo, la red. Vamos a dar clic aquí en adaptadores de red. Podemos, como ven, ya agregué un nuevo adaptador acá, que estoy seleccionando ahorita. Hemos agregado un adaptador en caliente estando la máquina encendida. Nos podemos agregar hasta 10 tarjetas de red. 10 de estas tarjetas podemos agregar, ¿no? Ahí estoy haciendo varios clics y vemos acá las tarjetas que estoy agregando. Todo en caliente, ¿no? También podemos añadir disco duro, también disco duro en caliente. Solamente damos que está al costado de las tarjetas de red, damos acá agregar disco duro y podemos agregar un nuevo disco duro estándar. Ya agregamos un disco de 32 GB. Vamos a decirle guardar los cambios, guardar, y listo, ya se guardó nuestra máquina virtual. Bueno, ahorita como vemos, nuestro Windows 10 está corriendo el SXI. ¿Por qué está corriendo el SXI? Ah, claro, porque miren, les voy a mostrar acá. Yo tengo, como sabrán, este XI que me estoy conectando es una máquina virtual. Yo le dije que vamos a instalar máquina virtual sobre otra máquina virtual. Este XI viene a ser mi servidor físico, ¿no? Vamos a simular que es el servidor físico. Y este XI tiene montado un CD. En este caso, el CD que tiene montado es el SXI justamente que he instalado en laboratorios anteriores. Aquí está. No, entonces yo le voy a decir que no, que no lo detecte. Vamos a ver. Y ya está, ya nos dejó. Ya desanclamos, ya quitamos el USB. Vamos a verlo otra vez. El USB, que digo, el ISO, la imagen ISO. Y ya no tenemos nada acá, ¿no? Entonces con esto, si volvemos a reiniciar nuestra máquina virtual, para empezar aquí ya debo tener mi nuevo disco, lo que hemos agregado en caliente, ¿no? Mi disco duro de 32 GB que hemos agregado en caliente y hasta 5 tarjetas de red que yo he agregado en caliente. Bien, ese sería el primer laboratorio. Vamos a ver ahora el segundo laboratorio. Vamos a describir los tipos de discos: el disco de aprovisionamiento fino y disco de aprovisionamiento grueso con formato 0 rápido y formato 0 lento. Bien, ahora vamos a volver otra vez a nuestra consola de administración. Para ello, lo que voy a hacer, voy a apagar esta máquina virtual. Voy a decirle apagar y vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en editar. Esperemos que cargue, y como ven, al momento de agregar un nuevo disco, o si vemos los discos que ya tengo agregado, voy a desplegar uno de ellos, por ejemplo el disco duro 2.
veo que acá dice tipo de aprovisionamiento grueso, formato Lazy 0. El otro también debe ser igual. Este de acá es aprovisionamiento fino, porque al momento que yo creé esta máquina virtual le asigné que sea aprovisionamiento fino. Vamos a cerrar esta, vamos a crear otra máquina virtual. Para ello vamos a eliminar para no quedarme corto en espacio en disco. Damos clic derecho, eliminar. Damos otra vez clic en crear máquina virtual. Damos esta panel, ya lo hemos visto. Le damos siguiente. Acá vamos a ponerle Windows 10. Vamos a elegir Windows. Acá es la versión del Windows. Y la versión de Windows 10 64. Damos clic en siguiente. Voy a elegir mi almacén de datos local del Mi SXI. Y aquí es donde yo voy a elegir el tipo de disco, como ven acá, ¿no? Aquí viene lo bueno, ¿no? Desplegamos estos 32 GB que me parece al momento de crear la máquina virtual. Y te vas a fijar acá en tres opciones: aprovisionamiento de disco. Tengo, como ves, aprovisionamiento fino, que es también llamado como Thin Provisioning. También es conocido como Thin Provisioning. Tengo también aprovisionamiento grueso. El grueso es conocido como Thick Provisioning. Y en aprovisionamiento grueso tengo dos formatos: formato Lazy 0 y formato Eager 0. ¿Qué es esto? Entonces voy a describirte cada uno de estos formatos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia uno del otro, mejor dicho? Es muy importante para el examen esto, porque fíjate que por defecto cuando creamos una máquina virtual nos viene ya seleccionado aprovisionamiento grueso o Thick Provisioning en formato Lazy 0, como vemos acá, ya nos viene seleccionado por defecto. Y vamos a empezar por este, ¿no? Vamos a empezar justamente por el aprovisionamiento grueso. Este aprovisionamiento grueso lo que hace es utilizar todo el espacio del disco que hemos definido aquí al momento de la creación de la máquina virtual. En este caso estamos usando 32 GB de nuestro Datastore local, como he visto acá atrás. Vamos a volver atrás. De nuestro Datastore local, que tengo 72 libre, no, 71 libre. Si yo pongo el formato grueso, me va a quitar 32 GB de esos 71. Entonces va a consumir toda la capacidad tal como lo hemos definido en la creación, independientemente de la creación de los datos que el sistema de archivo o el sistema operativo invitado use. Es decir, si yo uso un Windows 10 y durante la instalación de este Windows 10 solo ocupo 10 GB de binario del sistema operativo Windows 10, entonces estaría perdiendo realmente 22 GB, porque estoy aprovisionando 32 en total, ¿no? Y solamente estoy usando, supongamos, 10 GB de la instalación del sistema operativo, ¿no? Entonces esa diferencia, esos 22 GB de diferencia, no lo puedo reaprovisionar para otra máquina virtual. Entonces, ya que sería este tipo de aprovisionamiento sería de uso exclusivo para esta máquina virtual, así los use o no todo el espacio, ¿ok? Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia ahora entre el aprovisionamiento grueso? Acá tengo, vamos a bajar un poco más, aprovisionamiento grueso con formato Lazy 0 y aprovisionamiento grueso con formato Eager 0. Que el formato Lazy 0 es una puesta a cero rápida, y con la Eager 0 es una puesta a cero lenta. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, la diferencia reside en cuando yo voy a formatear estos 32 GB que tengo acá. Ahí voy a ver la diferencia entre estos dos aprovisionamientos gruesos. Al momento de formatear estos 32 GB que estoy creando para mi máquina virtual, si yo pongo aprovisionamiento grueso compuesta a cero rápida o formato Lazy 0, que es cero rápido, voy a hacer es formatear rápido el disco, porque obviamente no voy a escribir ceros en los sectores del disco, no escribe cero, por eso hace un formateo rápido. Si yo selecciono la puesta de cero lenta, Eager 0,
Aquí la creación de este disco va a tardar un poco más porque voy a tener que escribir ceros y formatear el disco de 32 gigas, por lo cual va a tardar un poco más. Entonces, ten en cuenta esto en el examen oficial de Binware BCP, porque el aprovisionamiento grueso en formato IGER0 es el disco que más tarda en aprovisionarse, mientras que el aprovisionamiento grueso con formato Lazy 0 no va a formatear todo el disco. Inicialmente no lo formatea todo, lo va a hacer a medida que vayas escribiendo en el disco. Entonces, esa es la diferencia de uno con el otro. Bien, ahora vamos a explicar cuál es la diferencia con la opción aprovisionamiento fino o Team Provisioning, también conocido. Mi sugerencia es que siempre uses esta opción porque evidentemente si yo configuro 32 gigas de disco duro en mi máquina virtual y selecciono aprovisionamiento fino, a lo mejor cuando tú instales el Windows 10, o vamos a ver cuando instalamos el Windows 10, el binario, supongamos que este Windows 10 ocupa solamente 10 gigas de estos 32 que he asignado, con lo cual yo voy a poder reusar los 22 gigas restantes para otra máquina virtuales. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Poder ahorrar mucho espacio en disco. También es necesario que recuerdes que a veces es buena opción usar el aprovisionamiento grueso con formato lento o formato rápido. ¿En qué casos es recomendable usar este tipo de aprovisionamiento? Claro que vamos a hablar más a fondo en clases posteriores sobre cuándo es recomendable usar, pero te doy un ejemplo así rápido. Es para la base de datos. Por ejemplo, para la base de datos se recomienda asignar el espacio completo para que después no nos quedemos corto en espacio de disco físico, ¿ok? Así ya nos anticipamos cuánto va a necesitar esta base de datos para un periodo de 2 o más años, ¿no? Entonces ahí sí es recomendable usar aprovisionamiento grueso con formato 0 lento o 0 rápido. Entonces, bien, ahora tú te estarás preguntando, ¿qué pasa si uso yo aprovisionamiento fino y mi storage físico o mi equipo de almacenamiento físico se empieza a llenar? Porque date cuenta que con el aprovisionamiento fino dices que tienes 32 gigas o 50, supongamos, 32 o 50 gigas o lo que pongas en realidad, pero realmente esto no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, para tu información, automáticamente con el aprovisionamiento fino, gracias al aprovisionamiento fino, estos se van a proporcionar alarmas, van a lanzar alarmas e informes que te van a mostrar a ti la asignación versus el uso actual. O sea, y estas alarmas son buenas, y esto lo vamos a ver cuando instalemos, por ejemplo, el vCenter Server. Ahí no vamos a ver estas alarmas de la asignación versus el uso actual de la capacidad de almacenamiento, ¿no? Dicho esto, por favor, te recomiendo que nunca ignores estas alarmas en los datastore cuando el aprovisionamiento esté en fino o Team Provisioner, porque podría llegar a usar la capacidad actual del almacenamiento y llegar a tener problemas, ¿no? No nos damos cuenta. Entonces, antes de terminar este laboratorio, me gustaría hacerte una serie de preguntas en cuanto al tiempo de creación de estos tres tipos de aprovisionamiento fino. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cuál sería el tipo de aprovisionamiento que tardaría menos en crearse? ¿El aprovisionamiento fino, el aprovisionamiento grueso con formato Lazy 0 o aprovisionamiento grueso con formato IGER 0? ¿Cuál de estos tres tarda menos en crearse? Si tú has pensado que es el aprovisionamiento fino, estás en lo correcto. Este es el tipo de disco que más rápido se va a crear. Luego, claro, el siguiente en la lista sería el aprovisionamiento grueso con formato Lazy 0, que no escribe ceros al formatear, ¿no? Entonces, y obviamente no va a formatear todo el disco, sino va a formatear a medida que tú vayas escribiendo en el disco. Pero si escoges el aprovisionamiento grueso con formato 0 lento, este sí va a formatear todo el disco al momento de la creación de la máquina virtual, ¿no? Entonces con eso terminaríamos este segundo laboratorio.
Ahora vamos a pasar al tercer laboratorio donde vamos a ver los adaptadores de red de las máquinas virtuales. Bien, vamos a aprovechar otra vez esta consola que ya tenemos abierta, pero antes recuerda que una red virtual te va a permitir la comunicación entre las máquinas virtuales y las máquinas físicas. Entonces, cuando configuras una red para una máquina virtual debes seleccionar o cambiar los siguientes elementos, como por ejemplo el tipo de adaptador de red, el grupo de puertos a donde se va a conectar esta máquina virtual y el estado de red, si conectas a la red virtual o no la conectas. En esta sesión vamos a ver acá los distintos tipos de adaptadores. Vamos a bajar. Este adaptador está conectado y se llama VM Network, que es la red por defecto que va a instalar cuando tú instalas el servidor SXI, crea por defecto esta red llamada VM Network, donde van a almacenar todas las máquinas virtuales, ¿no? Es la red para las máquinas virtuales en español. Obviamente vamos a configurar diferentes redes como red de producción, otra red de producción. Vamos a configurar la red de gestión, también vamos a configurar la red de almacenamiento, pero esto lo haremos todo en un módulo de red donde entraremos a fondo, vamos a entrar en detalle. Entonces ahora vamos a ver estas redes, y si seleccionas este adaptador de red verás que está conectado. Vamos a desplegamos, bajamos y acá vemos tipo de adaptador de red, ¿no? Acá vemos que está conectado a la VM Network, que es, como te digo, la red por defecto que se crea al momento de instalar el SXI. Y acá tenemos el tipo de adaptador de red. Cuando seleccionamos vemos que está seleccionado el adaptador E1100E. Este es una emulación de Intel E1100E y verás que tiene, vamos a bajar. Bueno, al momento de encender la máquina virtual, vamos a ver que acá nos da la creación de una dirección MAC que es la 0000, el primer segmento. El segundo segmento sería 0C.29. Este sería el primero. Este sería el segundo, el 0C. Y el 29 sería el tercero. Estos tres primeros que vemos acá es la MAC address que VMware ha comprado al estándar Ethernet de Internet, y todas las máquinas virtuales que vamos a crear van a llevar estos tres primeros bits de MAC, ¿ok? Entonces eso es importante también saberlo, y nosotros no vamos a usar este tipo de adaptador, sino vamos a usar el VMnext, VMnext 3. Bien, entonces nosotros vamos a cambiar de tipo de adaptador solo cuando la máquina virtual está apagada. O sea, cuando está apagada nosotros vamos a poder cambiar el tipo de adaptador. Cuando está encendida podemos agregar, pero para cambiar el tipo de adaptador solamente lo podemos hacer cuando está apagada. Ahora vamos a cambiar el tipo de adaptador a VMXNet 3, que sería lo normal. Ya, o sea, vamos a usar esto. Veremos en el módulo de red también porque es aconsejable cambiar el tipo de adaptador de red a VMXNet 3. Así brevemente te comento que es por el tema de rendimiento, que va a ser un 20% mejor con respecto al adaptador E1000E. ¿Ok? Y vamos a hablar en el módulo de red más a fondo el beneficio de este adaptador. Entonces, este sería el tercer laboratorio. Vamos a pasar al cuarto laboratorio y aquí vamos a crear nuestra máquina virtual y vamos a instalar nuestra VMware Tools. Bien, volvemos otra vez a nuestra interfaz de administración. Vamos a cancelar esta ventana para crear ya nuestra primera máquina virtual. Va a ser nuestro primer Windows 10. Vamos a darle, ya hemos visto esta ventana. Aquí asignamos el nombre Windows 10. Vamos a seleccionar aquí el sistema operativo, la versión del sistema operativo. Damos siguiente. Vamos a elegir nuestro almacén local. Esperemos que cargue. Aquí le vamos a dar solamente 1 GB. Vamos a levantar nuestro Windows 10 con GB
y con 12 GB de espacio en disco duro suficiente. Aquí vamos a cambiar en unidades CD/DVD, vamos a agregar, dice archivo de disco, archivo ISO de almacén de datos, vamos a dar clic y como vemos aquí no tenemos nada, está la carpeta vacía. Y justamente aquí fue uno de los laboratorios donde vemos que acá se crean las carpetas con el nombre de las máquinas virtuales y dentro de ellos los archivos encapsulados que encapsulan la máquina virtual, ¿no? Entonces, para cargar una ISO podemos hacerlo de dos maneras. O sea, para poder insertar nuestra imagen ISO y poder instalar el sistema operativo, se puede hacer de dos maneras. Podemos cargarlos desde aquí, que puedo yo presionar cargar y buscar en este caso mi imagen ISO. Vamos a buscarlo. Lo tengo aquí, voy a subir un Windows 10 y le puedo poner clic en acá en abrir, pero lo voy a hacer de otra manera. Voy a cancelar todo. Voy a cancelar esta ventana y lo puedo hacer después. Puedo darle siguiente. Acá voy a decirle dispositivo de host otra vez. Es importante que esta opción esté activada, conectar al encender. Entonces yo lo voy a cambiar ahorita a dispositivo de host. ¿Por qué? Porque voy a cargar la imagen ISO a través del Data Store en la opción de almacenamiento. ¿Ok? Entonces damos siguiente. Y acá ya tenemos un resumen de la máquina virtual que voy a crear, un Windows 10 en mi Data Store 1. La versión de Windows 10 es de 64 bits, la memoria es 1 GB de memoria, un virtual CPU nada más asignado, tengo un adaptador de REC también. Bueno, el tipo de adaptador en este caso le he puesto el E1000E. Si quieren lo podemos cambiar aquí. Como te digo, este mejora el rendimiento. Podemos acá desplegar y acá poner el VMXNet. Vamos a volver, siguiente. Ya cambiamos. Y nuestra capacidad de disco es 12 GB. Lo que estamos olvidando es que es un aprovechamiento grueso. Entonces, para que no me consuma mucho espacio, voy a volver. Para que no me consuma todo el disco. Entonces voy a ponerle aprovisionamiento fino. Ahora ya conocemos que la diferencia entre aprovisionamiento fino y aprovisionamiento grueso. ¿Ok? Entonces damos siguiente. Y ahora ya tengo mi máquina virtual en aprovisionamiento fino. Por último vamos a finalizar. Y aquí ya en nuestra tarea reciente vemos que se completó exitosamente, correctamente la creación de la máquina virtual. Entonces, lo único que nos falta es insertar la imagen ISO. Entonces, para eso nos podemos ir a la opción de almacenamiento. En el almacenamiento tenemos el Data Store y podemos dar clic en la opción que dice explorador de almacén de datos. Y aquí como vemos ya tenemos nuestra Windows 10 con sus archivos creados, los archivos de configuración creados. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí afuera crear un directorio y poder poner una imagen, una carpeta llamada ISOs, y aquí voy a almacenar todas mis imágenes ISO. Entonces, de esta manera puedo organizarme y dentro de esta imagen ISO puedo ya recién cargar mi imagen ISO de Windows 10. Entonces voy a buscar la imagen de instalación nuevamente y voy a darle clic en abrir. Vamos a abrir y como ves acá arriba en la parte superior de esta ventana dice un archivo y hay una barra y un contador. Entonces aquí ya está subiendo mi imagen de instalación. Yo le puedo dar cerrar y esto se sigue corriendo en background. Como vemos también en las tareas recientes, también está cargando el archivo en el almacén de datos. Entonces vamos a esperar que termine de cargar para poder configurar otra vez nuestra máquina virtual e insertar esta imagen para instalar el Windows 10 finalmente. Bien, como vemos ya terminó de cargar el archivo en nuestro almacén de datos, en nuestro Data Store 1, nuestro almacén local. Ahora podemos montar esta imagen ISO a nuestra máquina virtual. Podemos hacer desde aquí, podemos editar la configuración de la máquina virtual de esta ventana, o podemos irnos a máquinas virtuales, clic derecho a la máquina virtual y otra vez vamos a editar la configuración, ¿no? De estas dos maneras. Entonces, una vez estando aquí podemos bajar y en dispositivos unidad CD/DVD podemos elegir archivos ahora ISO de almacén de datos, y ahora sí nos va a aparecer
nuestra carpeta que hemos creado y aquí nuestra imagen ISO. Entonces le damos seleccionar y listo. Entonces si desplegamos acá, vemos que está ya seleccionado nuestra imagen ISO. Entonces le damos guardar y listo. Y ahora lo único que nos queda es encender la máquina virtual. Vamos a encender, damos clic acá en encender y listo. Vamos a dar clic en esta ventana para que nos abra. Vamos a presionar cualquier tecla y listo, ya está, desde ahorita ya está instalando nuestro Windows 10. Vamos a volver a nuestra ventana, vamos a cerrar esta ventana, vamos a actualizar aquí y ya está instalando. Y como vemos, mientras que va instalando Windows 10, vamos a ver que no tiene instalado la VMware Tool. Acá vemos que dice VMware Tools, dice no. También podemos ver, vamos a bajar aquí estas tareas recientes. Vamos a bajar y vamos a ver aquí en el resumen de rendimiento de última hora. Vamos a ver, mientras que vaya instalando nuestro Windows, acá va a ver cuánto el consumo de CPU. Entonces aquí vamos a ver, acá dice, ¿no? El consumo de CPU de nuestra máquina virtual. Vamos a ver cómo está la instalación. Ya ahí nos aparece la ventana, vamos a actualizar aquí. Aquí ya subió, como vemos, ya el consumo de la CPU ya está, ¿no? Está casi al 100 porque solamente tiene una CPU. También lo que podemos ver es en la parte derecha, bueno, donde dice consumo de recursos. Podemos ahí ver la memoria consumida. Por ejemplo, acá dice memoria consumida. Solamente tiene memoria consumida 1 giga, o sea, justamente es el giga que nosotros hemos asignado, pero de ese giga solamente está activa 768 megas, ¿no? Ahora entendemos la diferencia de memoria activa y memoria consumida. Estos son parámetros importantes que tenemos que saber. Entonces, curiosamente, el Windows 10 de ese giga está consumiendo unos 768 megas, ¿no? Y como ves, el nivel de almacenamiento también, vamos a bajar acá. Dice almacenamiento, tenemos aprovisionado 12 gigas y estamos utilizando alrededor, dice acá, utilizado 1.11 gigas, ¿no? Estamos utilizando en este momento. Entonces vamos a continuar con la instalación para ver si va a aumentar ese espacio utilizado. Vamos a continuar con la instalación de nuestro Windows 10. Aquí le voy a dar formato Perú. Doy siguiente. Instalar ahora. Ya cargó. Vamos a elegir que sea un Windows 10 Enterprise. Vamos a dar siguiente. Vamos a aceptar los términos de licencia. Vamos a dar siguiente. Voy a dar acá personalizar. Y vamos a instalarlo en esos 12 GB, ¿no? Y vamos a dejar que instale. Vamos a ver ahora, vamos a volver a la memoria para revisar. Vamos a actualizar aquí, vamos a bajar. Y como ves, la memoria sigue siendo activa 768 megas, ya que comprobando este dato de memoria, podemos ver cuánto de memoria hemos dado de más a nuestra máquina virtual. En este caso, habremos dado alrededor de unos 250 más de memoria. Es un ejemplo rápido. Bien, vamos a volver ahora a nuestra máquina virtual. Si ya terminó de instalar el Windows 10, vamos a actualizar acá, vamos a abrir, ya está un 43%. Vamos a esperar que instale el Windows 10 para poder luego instalar las VMware Tools. Vamos a cerrar y vamos a esperar. Bien, ya terminó la instalación de Windows 10, como vemos aquí ya culminó, y quería mostrarte algo interesante, algo muy importante. Aquí vamos a actualizar y vamos a ir a los recursos consumidos de esta máquina virtual, al consumo de recursos, como vemos acá, y como ves vamos a desplegar acá y vamos a desplegar en almacenamiento. Como ves, del almacenamiento provisionado de los 12 GB que hemos asignado, en aprovisionamiento fino o Team Provisioning, vemos que el utilizado es 1.11 GB y ya acabó la instalación.
Fíjate lo importante que es esto. Si yo hubiese elegido el aprovisionamiento grueso, aquí tendría aprovisionado 12 y utilizado 12 gigas, independientemente del tamaño del binario de la instalación de mi Windows 10 que hemos hecho en este momento, ¿no? Entonces, lo importante es que es elegir aprovisionamiento fino. Ahora lo único que nos falta, como vemos, no tenemos instalado la VMware Tools. Entonces vamos a proceder a instalar la VMware Tool y como te comenté, es recomendable instalarlo inmediatamente después de instalar nuestro sistema operativo, ya sea Windows o Linux. ¿Por qué? Porque este va a mejorar el rendimiento de la red y sobre todo va a instalar algunos drivers para optimizar la memoria de la máquina virtual. Entonces, para instalar nuestro VMware Tool debemos seleccionar con el botón derecho de la máquina virtual, aquí, clic derecho, botón, y podemos ir acá, sistema operativo invitado, y acá podemos dar clic en instalar VMware Tools. Esa es una opción. La otra opción es dentro de la máquina virtual, dentro de esta máquina virtual, podemos desplegarnos hacia abajo. Y acá VMware Tool, como vemos, dice no instalado. Y podemos acá dar clic en opciones y nos abre el mismo menú de despliegue y damos instalar VMware Tools. Y si nos vamos a nuestra máquina virtual, aquí ya debe aparecer la opción para instalar la VMware Tool. Vamos a abrir acá, vamos a irnos a equipo y vamos a ver acá que ya está montado la imagen de la VMware Tools. Entonces lo que vamos a dar clic derecho, es más, ya se abrió acá, ya recién lo reconoció. Y es más, es importante instalar la VMware Tool para que el rendimiento del gráfico también sea rápido, ¿no? Entonces ese es otro beneficio, como te comenté. Vamos a darle que sí. Vamos a darle que sí. Y el proceso de instalación de esta VMware Tool es completamente sencillo, es fácil. Esperamos que cargue el wizard de instalación. Esperamos que sea todo y eso es la instalación. Vamos a esperar que levante el wizard. Ya levantó el wizard. Entonces aquí en la máquina virtual vamos a darle siguiente. Vamos a darle que la instalación sea típica y vamos a darle a instalar. Y eso es todo, ¿no? Como te repito, es importante que tengas instalado la VMware Tool en la máquina virtual porque va a optimizar el rendimiento de la red. Va a instalar drivers para optimizar también la memoria RAM. Por eso es muy importante que siempre instales la VMware Tool. Mientras que va instalando la VMware Tool, te quiero hacer unas preguntas importantes. Si bien es cierto, ahorita solamente tenemos una máquina virtual en donde vamos a instalar VMware Tool y es muy sencillo, ¿no? Pero imagínate que tienes un entorno en donde haya 200 máquinas virtuales, ¿no? Y tienes que instalar la VMware Tool en las 200 máquinas virtuales, o lo que es aún peor, de que si en este entorno ya tienen un SXI antiguo y instalan un nuevo, actualizan el SXI, eso requiere actualizar la VMware Tool, porque así es, la VMware Tool se actualizan, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros automatizar la instalación de la VMware Tool o incluso la actualización, ¿no? A medida que vamos a ir haciendo los laboratorios y las clases en este curso, vas a entender que existe un método, una opción de poder, obviamente, automatizar la instalación de esta VMware Tool, y esto se llama BizField Update Manager, y lo veremos probablemente en el último o penúltimo módulo, ¿no? Entonces ya terminó de instalar la VMware Tool, lo único que nos queda por hacer es finalizar y nos va a pedir reiniciar nuestra máquina virtual. Le damos que sí y eso sería todo. Entonces, eso sería todo en este laboratorio. Y por último vamos a ver el último laboratorio, el quinto laboratorio de este módulo, que sería la creación de máquinas virtuales, pero desde plantillas OVF, que es Open Virtualization Format. Bien, lo primero que debemos hacer es conectarnos a nuestro navegador web. Vamos al navegador web, vamos a abrir otra ventana y aquí en esta otra ventana vamos a ir al marketplace de la playa de VMware, y vamos a introducir acá la dirección que es https:// market
marketplace.bingware.com/vsx. Damos enter y nos llevará a la página de Marketplace de Bingware. Esperemos que cargue. Y aquí es donde están todos los appliances de Bingware y de otros fabricantes que podemos descargar e instalar en nuestra infraestructura de Bingware, de nuestros hosts SXC. Ahora debemos hacernos un login nosotros acá en Sign Out. Vamos a dar clic aquí. Para eso debes crearte una cuenta gratuita para poder bajar de todos estos appliances. En este caso yo ya tengo una cuenta creada, voy a poner mi correo. Damos siguiente. Y bien, ahí vamos a esperar que se loguee. Es decir, que no traduzca esta página. Y bien, ya estamos dentro del Marketplace de Bingware. Como te digo, tienes que tener una cuenta gratuita para poder bajarte todos estos appliances. Bien, una vez logueados, verán que incluyen productos para data center, soluciones cloud, modern application, aplicaciones modernas, redes de seguridad, como vemos aquí, ¿no? Ahora vamos a buscar un appliance con extensión OVF. Recuerda que puedes implementar cualquier máquina virtual almacenado en este tipo de formato OVF, que como bien sabes vienen de las siglas Open Virtualization Format. Y estos appliances o máquinas virtuales con formato OVF no son más que máquinas virtuales preconfiguradas. Por lo general están diseñadas para un único propósito. Por consiguiente, una plantilla OVF no es más que una máquina virtual, nuevamente una máquina virtual preconfigurada que generalmente incluye un sistema operativo. Esta appliance virtual tiene ya un sistema operativo preinstalado y otro software, ¿no? Podemos agregar o importar estas máquinas virtuales desde nuestro vCenter Server Appliance o incluso desde nuestros mismos SXI que vamos a hacer justamente en este laboratorio, ¿no? Recuerda también que estos archivos OVF están comprimidos, lo que permite la descarga que sea más rápida, ¿no? El Bitfield Web Client o el Host Client valida este archivo OVF antes de importarlo para asegurar de que exista compatibilidad con el servidor de destino. Entonces, si este appliance que nos hemos bajado es incompatible con este host SXI que tenemos en nuestro entorno ahorita, no podremos instalarlo, ¿no? Entonces vamos para bajar dicho appliance, vamos a ver cómo vamos a bajar. Entonces vamos a este buscador que vemos aquí y colocamos, por ejemplo, MySQL, ¿no? Que es una base de datos también. Presionamos Enter, ¿no? Y le decimos que nos muestre todo. Entonces esperemos que cargue. Y como ves aquí nos cargó varios MySQL de diferentes vendor, de diferentes marcas, ¿no? Como varios appliances aparecen. Y aquí también en la parte en filtros podemos filtrar y podemos buscar por tipo de contenido. Vamos acá en categoría, por ejemplo, tenemos para distintas categorías, appliance para distintas categorías, para esa plataforma de desarrollo también. Y nosotros vamos a elegir aquí el tipo de solución. Va a ser una solución OVA. Vamos a marcar esta solución. Y como ves, nos aparece solamente ahora Appliance MySQL, ¿no? Virtual Appliance MySQL. Entonces, como repito, puedes bajarte cualquier appliance. El objetivo es que sepas cómo importar un appliance del marketplace en nuestro host SXI. Entonces, para bajar este appliance damos clic acá dentro de este appliance y nos vamos a ir a download en la parte superior. Vamos a decir download
nos abre otra ventana y como ven acá en descargas ya nos está empezando a descargar, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Es un MySQL, es un Linux, un CentOS 7 con formato OVA. Bien, como ven ya terminó la descarga de nuestro appliance virtual. Este appliance vamos ahora a importarlo a nuestro SXI. En este caso vamos para importar un appliance con formato OVA o OVF. Vamos a máquinas virtuales, damos clic en crear y registrar máquina virtual. Esta sección del wizard de creación de máquina virtual ya lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a elegir la segunda opción que dice implementar una máquina virtual a partir de un formato OVF u OVA, que es justamente el archivo que hemos descargado hace un momento. Entonces vamos a seleccionar esta opción, damos siguiente. En este caso vamos a ponerle un nombre a nuestra máquina virtual, le podemos poner MySQL. Aquí podemos arrastrar el archivo o hacer clic y buscar el archivo como descargado. Entonces vamos a descarga, seleccionamos y damos clic en abrir. Ahí nos va a cargar nuestro archivo con formato OVA. Entonces vamos a darle siguiente. Vamos a elegir que se guarde en nuestro datastore local, es el único que tenemos. Vamos a aceptar la licencia. Damos clic hacia abajo y le decimos acepto. Damos siguiente. Por defecto la asignación de red es la única que tenemos, la Virtual Machine Network. Y el aprovisionamiento de disco, como ya hemos visto la diferencia entre fino y grueso, obviamente vamos a elegir fino. Y dice que la máquina virtual va a ser encendido automático una vez que acabe este wizard de creación de máquina virtual. Damos siguiente y vamos a dejar las propiedades como está. Vamos a darle siguiente y al final dice no actualice el explorador mientras se implemente la máquina virtual. Vamos a dar finalizar y acá en tareas recientes vamos a ver que ya se está desplegando, se está importando un VApp. Vamos a ver más adelante que es un VApp y se está cargando en el disco nuestro archivo OVA. Entonces la idea es esta, enseñarte cómo importar un archivo OVA. Como hemos visto, hemos bajado en el marketplace de VMware estos appliances virtuales que por lo general la mayoría son free. Acá como vemos la suscripción es free. Podemos regresar otra vez y vamos a ver que no solamente está VMware, ¿no? Por ejemplo, vamos a filtros otra vez, vamos a buscar por contenido que sea OVA. Esperemos que carguen todos los appliances y como vemos tenemos appliance de Huawei. Seguimos bajando, tenemos appliance de Fortinet, por ejemplo, o el firewall. También tenemos appliance de Palo Alto. Seguimos bajando, acá tenemos una máquina virtual de firewall también, una máquina virtual firewall de Palo Alto. Y así como estos tenemos varios appliances virtuales dentro del marketplace, ¿no? Checkpoint, etc. Entonces hemos terminado con el laboratorio 5. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejármelo en los comentarios y yo con gusto te voy a responder. Agradecerte por darle like al video y suscribirte. Nos estaremos viendo en el próximo video y hasta pronto.